Imagina un mundo donde el sonido, ese constante compañero que da forma a nuestra realidad, comienza a desvanecerse. No es una pérdida gradual de audición, no. Es algo más insidioso, más consciente. Una presencia invisible que se arrastra, absorbiendo cada eco, cada murmullo, hasta dejarte en un vacío absoluto. Al principio, es un alivio, una paz momentánea. Pero pronto, esa quietud se vuelve densa, opresiva. Los ruidos cotidianos, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj, la lejana sirena de una ambulancia, se apagan uno a uno, como velas en una habitación cerrada, sin dejar rastro de su existencia. Y en esa oscuridad auditiva, algo empieza a crecer. Algo que no tiene forma, ni voz, pero que sientes con cada fibra de tu ser. Una sombra hecha de silencio que no solo te aísla del mundo exterior, sino que también te observa, te acecha con una paciencia inhumana y te empuja lentamente al abismo de tu propia mente, donde los ecos de la razón se extinguen. Prepárense para escuchar la historia de aquellos que fueron devorados por la ausencia más aterradora. A lo largo de la historia, la humanidad ha temido a lo desconocido, lo que no podemos ver o tocar. Pero, ¿qué pasa cuando el terror reside en lo que no podemos escuchar? Hoy exploraremos la sombra del silencio. No es un fantasma, ni una criatura con garras. Es una entidad, o quizás una condición, que se manifiesta como una erosión progresiva de la realidad auditiva. Sus víctimas son a menudo personas solitarias o en aislamiento. Comienza sutilmente, con la desaparición de ruidos de fondo, luego avanza, silenciando conversaciones, música, el tráfico. Hasta que el mundo se convierte en un escenario mudo y aterrador. La sombra no busca sangre, busca la mente. Se alimenta de la paranoia, de la desesperación que surge cuando tu única conexión con el mundo, el sonido, te es arrebatada. Te sumerge en un vacío tan profundo que la propia quietud se transforma en una presencia tangible, un depredador invisible que respira en tu oído, susurrando la locura. La ausencia se vuelve tu peor enemigo. Alex era un programador nocturno, su vida entre el zumbido de servidores y el murmullo de la ciudad. Una noche, notó algo extraño. La sirena de una ambulancia, que pasaba por la avenida, se desvaneció de forma abrupta, como si alguien hubiera bajado el volumen. No era que se alejara, simplemente terminó. Alex frunció el ceño, atribuyéndolo al cansancio. A la mañana siguiente, el familiar pitido de su cafetera no llegó, solo vio el vapor. Extraño. Luego, el zumbido de su refrigerador, un compañero constante, comenzó a fluctuar, desapareciendo por segundos antes de regresar, cada vez más débil. Alex se acercó. Sintiendo la vibración, pero el sonido era casi inaudible. Una especie de burbuja de silencio parecía rodearlo, expandiéndose lentamente. Empezó a sentir una incomodidad creciente, una sensación de que algo no estaba bien, de que el mundo estaba perdiendo su voz, y él, sin saberlo, estaba siendo el único testigo de esta aterradora transformación. La quietud se hacía presente. La inquietud de Alex se transformó en ansiedad. Intentó combatir el silencio con ruido. Puso su música favorita a todo volumen, pero las canciones sonaban distorsionadas, como si una manta gruesa cubriera los altavoces, ahogando los matices. Las voces se volvían planas, sin resonancia. Y luego se extinguían por completo, dejando un zumbido vacío que también desaparecía. Encendió la televisión, pero los presentadores movían los labios sin sonido, una pantomima grotesca. Llamó a un amigo, desesperado por una voz, pero el teléfono sonó y la voz de su amigo era apenas un susurro incomprensible. Antes de que el silencio se lo tragara. En la creciente quietud, Alex comenzó a escuchar otras cosas. Su propia respiración se amplificó, un siseo constante. El latido de su corazón resonaba como un tambor tribal. Y luego, susurros. Voces apenas audibles, indescifrables, que parecían surgir de las paredes. Del aire mismo, prometiendo una locura que se acercaba con cada segundo de silencio que lo envolvía. El mundo de Alex se había encogido hasta convertirse en una prisión de silencio. Su propia voz, cuando intentaba hablar, sonaba extraña y hueca, un eco distante. Intentó gritar,
pero solo un raspado seco y débil salió de su garganta, una burla patética. La ausencia de ruido se había vuelto una presencia abrumadora. Tangible. Sentía el silencio como una presión física, un peso sobre su pecho que le dificultaba respirar. Los objetos cotidianos se transformaron en amenazas silenciosas. Las sombras en las esquinas de su visión parecían moverse, tomar formas grotescas que desaparecían al mirarlas. Una silla en la oscuridad se convertía en una figura acechante, el reflejo en la ventana, en un rostro distorsionado. Alex estaba seguro de que la sombra del silencio estaba viva, que lo observaba desde cada rincón, esperando a que se quebrara, a que su mente, privada del sonido, se desmoronara. La paranoia lo consumía. Cada crujido de la madera, aunque inaudible, se sentía como un paso, una aproximación de aquello que no podía escuchar, pero que sabía que estaba allí, respirando el mismo aire que él. Alex estaba al borde del abismo. La desesperación por escuchar cualquier cosa, por validar su existencia a través del sonido, era una tortura. Lanzó un vaso contra la pared, esperando el estallido. Hubo un impacto sordo, visual, pero ningún sonido. La copa se hizo añicos en un silencio absoluto, como una película muda. Golpeó la mesa con los puños hasta sangrar, sintiendo solo el dolor, no el eco. La sombra del silencio, en respuesta, no produjo ruido, sino una presión abrumadora, un vacío que lo envolvía, succionando el aire de sus pulmones, la luz de sus ojos, la cordura de su mente. Sentía que se disolvía. Con sus últimas fuerzas, arrastrándose, alcanzó un viejo tocadiscos. Colocó una aguja en un vinilo. Esperó. No hubo música, no hubo estática. Solo el giro silencioso del disco, una danza macabra en el vacío. En un último acto de desafío, Alex abrió la boca, no para gritar, sino para morder su propia lengua. Buscando el dolor, la sangre, algo que le recordara que aún estaba vivo, que aún podía sentir, que aún existía más allá de la prisión de la sombra. Los vecinos, alertados por la ausencia de Alex y el extraño silencio, forzaron la puerta. Lo encontraron en el suelo, inmóvil, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en un punto invisible. Su boca estaba llena de sangre, testimonio mudo de su último acto de desesperación. La policía y los paramédicos llegaron. El bullicio de sus voces y sirenas llenó el pasillo, pero para Alex, el mundo seguía siendo un lienzo en blanco auditivo. La sombra del silencio no era una entidad externa que lo acechaba. Era algo mucho más íntimo y aterrador. Era su propia mente, que, bajo el peso de un estrés insoportable y una soledad profunda, había construido una elaborada psicosis, una defensa contra un mundo que ya no podía procesar. Alex fue internado, su cuerpo vivo, pero su mente atrapada en una perpetua quietud, un universo donde el sonido ya no existía, y la sombra, ahora, era el único habitante de su conciencia. El mundo a su alrededor era ruidoso. Pero para él, solo quedaba el incesante, opresivo, y ahora eterno, silencio. ¿Qué tan frágil es nuestra realidad? Si esta historia te ha perturbado, suscríbete y comparte tu opinión. Y la próxima vez que te encuentres en un silencio absoluto, escucha con atención. ¿Estás realmente solo? ¿O la sombra ya está respirando a tu lado?